Bueno, buenos días a todos. Estamos nuevamente acá en Clubhouse con Oftalmo University en este No Más Queratocono, capítulo 2. Hoy nos acompaña dos invitados de lujo ya de la casa, así amigos de la casa que siempre, la verdad, están acompañándonos y formando parte de esta comunidad, como es nuestra queridísima Ana Mercedes García de la Ciudad de México y Cristian Vázquez, que justo recién estamos hablando, ahí se está dividiendo entre Guadalajara y Ciudad de México. Bienvenidos amigos, ¿cómo les va? Sé que están pasando por alarmas antisísmicas, así que espero que no tengan que salir corriendo a buscar refugio. Hola, ¿cómo estás, Andrés? Pues sí, todo bien afortunadamente, aunque nos medio asustan las alertas sísmicas, la de ayer en la noche, la de hace ratito, entonces afortunadamente no ha sido nada grave. Entonces, pues aquí estamos, ya sabes, un gusto. Qué bueno, acá estamos echándole ganas al Queratocono. Cris, ¿cómo andamos? Muy bien, muchas gracias, Andrés. Pues aquí sobreviviendo una vez más a la Ciudad de México, pero aquí estamos. Y muchas gracias por la invitación. Por favor, hermano, es tu casa. Sí, he experimentado, para alguien como yo que nunca había pasado por temblores y terremotos y esas cosas, bueno, es una experiencia por lo menos nueva, ¿no? La de las alarmas y demás. Bueno, para meternos ya de lleno en el tema, en esta dinámica que tiene Clubhouse que tanto nos gusta, vamos hablando y vamos desvariando, nos quedaron un par de cosas colgadas la última vez. Y una de las cosas que queríamos hablar era de los anillos asimétricos, sobre todo ahora JL sale con un nuevo modelo, y siempre diferenciar que hay anillos asimétricos que pueden variar en base, como son los de Intrasec, que por lo menos tenemos acá en Argentina, no sé si están en México, y en tamaño o en grosor, como es el caso de Kera-Ring o ahora los nuevos Ferrara Pro Más. ¿Cuál es la diferencia? Que para quien nos esté escuchando, que cuando son asimétricos en grosor, en la parte distal del segmento va a tener un mayor grosor. Entonces tenemos opciones que varían de 150 a 250 en grosor o de 200 a 300 micras en grosor. Esto buscando mayor efecto en la zona de la ectasia corneal, que es generalmente temporal inferior o inferior, y eso sería la teoría por la cual salen estos segmentos. Entonces, me gustaría ver, Ana, Cristian, sé que tienen mucha experiencia en segmentos simétricos, y ahí está lo lindo. ¿Qué opinan de los asimétricos? ¿Los han usado? ¿Creen que tienen futuro? Que comience un poco el debate. Sí, nosotros comenzamos apenas el año pasado con estos anillos asimétricos. Nosotros no tenemos la experiencia con los de base porque no hay en México. Uh-huh. Apenas empezaron a llegar los de altura, y en cuanto empezaron a llegar, pues el hospital nos dio la oportunidad de tener experiencia con ellos. A mí me tocó, tengo varios casos con anillos de altura, y la verdad es que creo que mi experiencia fue bastante buena, pero como todo, y digo, como customizados, sabiendo escoger muy, muy bien al paciente. Nosotros tratamos de utilizarlos a lo mejor en patos y en snowman, basándonos en la clasificación de Pepe Alfonso. Uh-huh. Y hemos tenido la experiencia tanto de los de 150 y 250 como los 200 y 300. Nosotros tratamos de evaluar al paciente siempre, pues digo, durante nuestro becariato, cuando son cosas nuevas, tratamos de siempre buscar el paciente, tanto para que nos los autoricen nuestros adscritos, y siempre utilizando los criterios que llevamos a utilizar nosotros para este tipo de anillos eran que cuando eran menos de 3 dioptrías de diferencia en el trayecto del anillo, pues usábamos los simétricos. De 3 a 5 dioptrías utilizábamos de 150 a 250 en el trayecto, y más de 5 dioptrías utilizamos de 200 a 300. Entonces creo que tuvimos buenos resultados. A lo mejor no es tanto mi experiencia, tuve aproximadamente unos 7 pacientes, pero creo que a mí me dieron bastantes buenos resultados utilizando estos criterios. La verdad es que... Sí, no, Ana, por favor, tu pensamiento. La verdad es que yo tengo poca experiencia, o sea, creo que nada más alguna vez acompañé a alguno de los becarios a poner alguno, pero la verdad es que no tengo tanta experiencia. Lo que sé de los anillos asimétricos es más que nada por lo que he leído, pero justo como dice Cristian, ¿no? Entonces,
Depende un poquito de cómo están las dioptrías, porque teóricamente inducen un mayor aplanamiento en estos pacientes, los de espesor variable. Entonces, la verdad es que creo que hoy Cristian tiene más experiencia que yo en los anillos asimétricos. Bien, una de las cosas que decía Cristian, que es muy interesante y con la cual comparto totalmente, es en el fenotipo de queratocono que debemos ponerlos. Yo creo que es ideal para los snowman, ¿sí? Y el pato sobre todo. Yo mi mayor experiencia la tengo con los DAC y la verdad que he tenido resultados en algunos casos que me han asombrado, refractivamente hablando. Lo hablábamos la otra vez, que si bien lo buscamos como efecto secundario y no prometemos una mejoría significativa en la refracción y la agudeza visual, el hecho de bajar tanto el astigmatismo, bajar el coma, le genera al paciente una muy buena calidad visual cuando logramos, como decía, identificar el caso ideal. Yo estoy muy contento en estos fenotipos usando los asimétricos. También utilizando el nomograma de Pepe Alfonso, como bien decías, Cris, que en una charla, no sé si fue la que tuvimos en el webinar o creo que otra, sobre todo Luis Fernández Vega, que está en el grupo, por supuesto, en el grupo de Oviedo, que realizó este nomograma, ellos no encontraron diferencias significativas, a lo mejor, o como la que esperaban, con los simétricos, ¿sí? O sea, es como que sí mejoran, sí andan muy bien los asimétricos, pero no es que es una diferencia que digamos, bueno, wow, realmente es notorio. Al menos eso nos hicieron saber. Yo insisto, estoy muy conforme con el tema de, refractivamente hablando, cómo quedan estos pacientes y cómo el paciente se siente muy satisfecho muchas veces con la calidad visual que logra después de esto. Exacto. Sí, yo también me di cuenta, sobre todo en el aspecto de la calidad visual. Muchas veces la refracción o la agudeza visual puede estar a lo mejor conservada, pero los pacientes sienten una mejoría bastante importante en cuanto a la calidad de su visión. Y creo que en este aspecto muchas veces a lo mejor los estudios o ciertas cosas no evalúan tanto eso que los pacientes refieren tanto, ¿no? Totalmente. Tengo un caso que siempre lo muestro porque es significativo, varios, pero ese es como muy notorio. Una paciente que estaba con 1/10 de agudeza visual, un astigmatismo de, no sé, vamos a decir a 180-7, eran como 7 dioptrías, no sé cuánto de esfera, y terminó con agudeza visual sin corrección de 8 décimas. Espectacular. Había bajado como 6 dioptrías del astigmatismo, las aberraciones se acomodaron, la paciente estaba feliz, o sea, corrigiendo con un leve lente aéreo podíamos lograrle llevar su visión mejor corregida a 10 décimas y evitar el uso de lente de contacto. Esta paciente la verdad le costaba mucho. Entonces son casos que realmente nos entusiasman mucho y nos dan a pensar en seguir usando. Con respecto a los de base asimétrica, ahí sí he puesto un par, no tengo mucha experiencia. No sé si en la teoría, debo decir, funcionaría de la misma manera, ¿no? Porque ahí lo que estamos aumentando es la base y no el grosor. Exacto. Pues en la parte teórica justo, o sea, eso es como lo que proponen en los de diferente espesor de la base, que va a tener mayor aplanamiento y que va a tener disminución también de algunas aberraciones, aunque no se ha comprobado totalmente. Esa es como la teoría, ¿no? Disminuir un poco más las aberraciones, ya lo que ustedes dos platicaban ahorita, no nada más la cantidad de dioptrías, tanto en la refracción como en la topografía, sino que también mejora la calidad visual de los pacientes, que eso creo que es súper importante, porque bueno, a pesar de que sabemos que siguen induciendo algunas aberraciones los anillos, lo que buscan los de base variable también es inducir menos aberraciones, mínimo en la teoría. Digo, yo tampoco tengo experiencia, pero bueno, eso es justo como lo que se propone, ¿no? Que en pacientes con tantas aberraciones, disminuirlas no es poco, ¿no? Claro, ¿no? Y la calidad visual también de los pacientes, mejora muchísimo. Tal cual. Yo he tenido contacto. Sí, Cris, perdón. Yo he tenido contacto con un gran amigo de Meche y mío, el doctor Gonzalo García Teiza, que también es egresado del hospital. De España.
De España, exactamente, un muy buen amigo, y estuve platicando con él en cuanto a estos anillos, porque él está haciendo su tesis doctoral basado en esto. Él sabe demasiado de este tipo de anillos, y he estado comentando un poco y me ha estado platicando un poco de sus resultados, y han estado bastante buenos. Y digo, apenas está realizando esta tesis, pero creo que sería bastante interesante a lo mejor en las próximas sesiones. Sí, claro, hay que invitarlo, Cris, ¿eh? Te Sí, claro, que lo invites, es como sin problema tarde en España, así que no, le va a venir sin problema. Sin problema le decimos. Sí, claro. Sí. Él está trabajando con los asimétricos, su tesis doctoral. Sí, sobre los asimétricos de base y de altura. Está haciendo un trabajo respecto a esto. Genial. Bueno, Gonzalo. Y aparte tiene un muy buen número de pacientes. Eso es importante. La casuística es clave, ¿no? Bueno, Gonzalo, si escuchas después el podcast o en YouTube, te invitamos cuando quieras a hablar. Ahí el doctor Carlos Sábalo también quería invitar al doctor Tello, así que probablemente también lo tengamos para hablar de crosslinking. Así que ya podemos ir teniendo invitados expertos en cada tema y seguir armando debates, que es lo que nos gusta. Chicos, teníamos otro tema para hablar. Esta sesión la queremos hacer de media hora para que en 15 minutos de cada tema podamos aprender y sacar algunas perlitas, que ya lo empezamos a hablar en la sesión pasada, que es el protocolo sub 400 del grupo de Jafesi, ¿no? Allá en Suiza. Tuvimos la posibilidad en el grupo ahí de Refractive Mentors, por quien no llegue a estar, cualquier cosa nos avisa, un grupo de WhatsApp donde somos todos cirujanos refractivos. Tuvimos la posibilidad de ver o llegar al paper, y lo estuve leyendo y es bastante interesante, ¿no? Cris, Ana, ¿qué opinan? ¿Qué les pareció? Yo después les voy a dar mi opinión al respecto, pero quisiera saber sus pensamientos con esto. Creo que Cris y yo hemos platicado de esto y a lo mejor vamos a tener una opinión bastante similar. Y hasta me siento medio mal como de, pues no de criticar, pero como de buscar, o bueno, encontrar lo que a nosotros nos llama la atención de este artículo, y me siento medio mal por los autores, que todos son como grandes corneólogos, grandes oftalmólogos que admiramos. Entonces, una cosa que nos preocupa o que hemos platicado tanto en el servicio, y Cristian y yo lo hemos platicado, es que bueno, ¿por qué no hacemos crosslinking en córneas delgadas? Es justo por el daño mínimo teórico que se puede tener al endotelio. Entonces, lo que propone el protocolo sub 400 es poder hacer en córneas más delgadas de 400 micras, crosslinking dependiendo del grosor, el tiempo de exposición que se va a tener a la luz ultravioleta. Sin embargo, en este protocolo, y creo que lo habíamos platicado la vez pasada, o no sé si nada más lo habíamos platicado Cris, César y yo, justo no se evalúa pues el endotelio, ya sea el contenido endotelial o en general una microscopía especular, para saber si a la larga hacer este crosslinking en córneas delgadas puede ser perjudicial para el endotelio. Entonces es algo que nos ha llamado mucho la atención y que nos preocupa de cierta manera, o que sería algo que nosotros criticaríamos al paper. Justo esto, ¿no? De saber cómo les va el endotelio. Sabemos que las líneas de demarcación las encontraron, hicieron densitometría para ver qué tanto o qué profundidad alcanza a tener el crosslinking, pero hasta donde nosotros sabemos y de lo que leímos en el artículo, pues no sabemos cómo les va la parte endotelial. Entonces eso nos preocuparía un poco. Sí, exacto. Tuvimos la oportunidad de revisar esto. Como tú sabes, Andrés, tenemos el journal con el doctor Everardo Hernández, y uno de esos journal fue exactamente basado en este sub 400, porque creo que fue un boom muy grande, y era lo que hablábamos, ¿no? Que el hecho de que a lo mejor, y voy ahorita a hacer un poquito como de abogado del diablo, en el hecho de que no tenemos lo del contenido endotelial, pero también qué más le podemos hacer a esos pacientes, ¿no? Y yo creo que ahí es donde entra el nicho de este artículo, que fue un boom, el hecho de que muchas veces tenemos córneas delgadas que todavía tienen buena tolerancia al lente de contacto, buena capacidad visual, pero vemos que están progresando y sabemos que eventualmente, por la experiencia que tenemos, pueden llegar a una queratoplastia penetrante, y te dan ganas de hacerle algo, ¿no? Te dan ganas de intervenir estos pacientes. Y creo que también no sería mala opción ver
cómo nos llega a ir nosotros, ya basado en esta bibliografía. Totalmente de acuerdo con los dos. Me preocupa a mí también, como decía Meche, el tema del conteo endotelial. Y revisando el protocolo, hay un nomograma, y estamos hablando de córneas hasta de 200. Siempre hablando de la parte más fina, ¿no? Porque la parte más fina de córnea, 200 micras. Entonces, a menor grosor, menor irradiación en cuanto a tiempo, ¿no? Para mantener la fluencia. Pero a mí me hace ruido, soy honesto, a una córnea de 220 micras, darle 1 minuto 40, 1 minuto y medio de irradiación, ¿no? Por lo que hablamos al principio, protocolo de Dresden, la seguridad de las estructuras oculares. Si bien justamente lo que busca estudiar este paper es eso, yo creo que a veces no sé si la palabra es el deseo, vamos a decirle, de querer hacer cross-linking a todo el mundo, puede llevar a estos estudios, que no le veo mucho el sentido yo, cuando tenemos también otras herramientas, y cuando en una córnea yo me imagino que tiene 200 micras, la parte más fina, ese queratocono tiene que estar muy avanzado, y probablemente podemos buscar otra opción, ¿no? Sí, creo que, bueno, o sea, justo lo que decía Cris y lo que dices ahorita, ¿no? Sí hay otras opciones, pero yo creo que hay veces que vemos aún córneas así de finas que decimos, es que no quiero que siga progresando, y a lo mejor lo primero que pensamos es en crosslinking, pero sí, a mí también me preocupa, pues que, o sea, son muy delgadas, o sea, si es muy sub 400, no es como que nos vamos nada más a 350 o a 300, claro, sino que el nomograma llega hasta, o sea, lo mínimo te dice que son 200 micras, entonces sí es una córnea bien delgadita, que pues la verdad es que no lo sé, tendríamos que empezar a hacerlo también y a lo mejor evaluar justo con un conteo endotelial cómo se va comportando, porque bueno, digo, a lo mejor en este momento lo que estamos pensando es en el conteo endotelial porque es lo más fácil de medir, pero también no sabemos si puede llegar a tener alguna alteración en el cristalino con una córnea tan delgada. Exacto. Está Jimé, si nos escuchás, está la doctora Núñez de Colombia. Estás más que bienvenida a sumarte, a opinar también. Esto es así, a medida que van apareciendo se suman, y tu opinión y tu experiencia también nos encantaría. Volviendo al tema, una de las debilidades, llamémosle, que el artículo menciona, sí, o mejor dicho, sí, de las cuales habla en cuanto a las otras técnicas que tenemos para córneas finas con crosslinking, por ejemplo, la que hablábamos otra vez de Susan Jacobs, del lente de contacto, el lentículo de Smile, la técnica de Mazzotta que deja islotes de epitelios, es que mucha de la energía se disipa o se pierde y no llega a ser el efecto del 100% de lo que queremos, ¿no?, en la córnea. Pero es un poco poner la balanza, o sea, uno preferiría que a tu córnea de 200 micras, la parte más fina, le pongas rayos UV, o preferís engrosar tu córnea con un lentículo de Smile, tener más seguridad y quizás menos efecto. Sí, ¿no? Porque además también, o sea, lo que habría que pensar es, bueno, le hago un crosslinking en una córnea de 200 micras, y si tengo algún daño endotelial, pues eso también me limita después a hacer un DALC. Entonces, o sea, creo que justo hay que poner como en la balanza o evaluar si vale la pena, digo, y no lo sabemos, a lo mejor lo primero que tendríamos que hacer es ver si realmente hay un daño endotelial, a lo mejor no lo existe y entonces pues es una muy buena opción, pero evaluar esto porque a lo mejor, pues digo, no, mejor me espero un poco, o si el paciente todavía tolera su lente de contacto, tiene buena visión, o sea, a lo mejor no vale la pena dañar el endotelio porque con un DALC me puede ir bien. Entonces sí creo que pues nos falta un poco, o sea, bueno, a mi criterio creo que nos falta saber un poco más como de la seguridad de este protocolo, que yo no dudo que ya lo hayan ellos evaluado, pero por lo que nosotros podemos leer en el artículo, pues no hay como un resultado, pero justo creo que lo que hay que saber es si es seguro, si no es seguro, si vale la pena disminuir el conteo endotelial y que eso nos limite más adelante a lo mejor a otro tratamiento. Exactamente, muy de acuerdo como siempre
con mucho criterio sus opiniones. Jesús, bienvenido. Estamos justo hablando de Sub 400 Crosslinking y el paper que estuvimos debatiendo ahí en el grupo. ¿Cómo anda, Jesús? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, hermano, un placer tenerte como siempre. Estamos hablando de si justifica o no en una córnea de 200 micras en su porción más fina hacerle un crosslinking, o básicamente pensar en otras opciones y no arriesgar ese endotelio que después para una DALC lo necesitamos intacto. Si realmente irradiando por un minuto vamos a tener el efecto que queremos con el crosslinking. Bueno, son planteos que nos preguntamos después de este paper, ¿no? De la salida de este paper. Sí, es un paper muy interesante. De hecho, ahí estoy viendo que se nos unió Noé. De hecho, a él lo tengo ahí en un grupo que precisamente estamos trabajando en ese tema. Realmente me ha tocado ver en la evolución del crosslinking las diferentes estrategias y tenemos que plantearnos obviamente los pros y los contras, como bien mencionas. Existen los abordajes que ya han mencionado de la doctora Susan Jacob con lente de contacto. Existe un paper de unos árabes para córneas ultratinas así de 250, etcétera, que usan doble lente de contacto. Y por otra parte, pues las estrategias ya sabemos de la riboflavina hiposmolar. La otra estrategia es la estrategia del doctor Cosimo Mazzotta con su nomograma M. Existe también una calculadora en línea del doctor Rohit Chetty, también es un gran maestro en todas las áreas del saber de oftalmología. Y también él diseñó una calculadora en línea que aparentemente con lo que encontró in vivo el doctor Mazzotta de Italia y lo que encontró in vivo el doctor Jafesi en Suiza, aparentemente es algo diferente de la teoría. Entonces yo le apuesto más a la parte clínica que ya está probada del doctor Mazzotta y a la parte que ya está pues probada en parte, la parte de la eficacia del doctor Jafesi. Faltaría ver la parte de la seguridad, que de hecho pues es lo que estamos haciendo nosotros ahorita, verificando la seguridad. Más o menos para los escuchantes, tenemos nosotros que la mayoría de los papers reportan en un crosslinking epi-off convencional una pérdida de endotelio a los 6 y a los 12 meses, porque no todos tienen el mismo punto de corte, de un 3% aproximadamente, versus la riboflavina hiposmolar, que en córneas delgadas sí no se dematiza y nos debería de proteger más, pero se han visto resultados contradictorios. En los crosslinking con hiposmolar, yo he encontrado paper que reportan una pérdida de hasta el 9%, tremenda. Sí, es muchísimo, es muchísimo. Noé, ahí estás también, te sumamos, si tenés una opinión, ahí está Jime, nos encantaría también saber qué opinan, porque de esto se trata, amigos. Buenos días a todos, yo estoy de acuerdo con el doctor Jesús que acaba de hablar. Y es el tema de la seguridad, y lo que dijo que habían encontrado de la riboflavina hiposmolar es totalmente lógico, porque por eso el protocolo original de Tío Sailer hablaba de riboflavina, uso de 2 riboflavinas, no una sola, sino las 2, porque la una es intercelular y la otra es intracelular. O sea, la riboflavina hiposmolar es intercelular para edematizar, pero no intracelular. Y eso va a aumentar el grosor de la córnea por un lado, pero la absorción de lo que entra, mejor dicho, al endotelio y al resto del ojo va a ser bastante. Por eso es que hay más daño. O sea, totalmente lógico el hallazgo del estudio. De hecho, si nos vamos a las bases de Tío Sailer, desde el primer estudio que yo vi bien lindo con el doctor Speck, el doctor Morogen y Sailer, que es del 2010, claramente dice que cuando yo tengo una córnea de 400, a la retina entra un 4%. O sea, por eso el límite durante la irradiación debe ser 400, porque con esos 400 se queda casi la mayoría en la córnea, al endotelio llega el 6% de irradiación, al cristalino el 5% en la cara anterior, el 4% en la cara posterior y el 4% a la retina. A medida que ese grosor va bajando,
la cantidad de irradiación va aumentando, obviamente. Entonces, si yo tengo, vuelvo y repito, hipoosmolar, se va a quedar extracelularmente para aumentar el grosor, pero no intracelularmente, y va a aumentar la irradiación. Entonces, pues tiene sentido. Brillante, Jimé, como siempre. Muchísimas gracias y realmente estamos justamente hablando de eso, ¿no? La seguridad, y por algo está el protocolo de Dresden y por algo se ha estudiado durante tanto tiempo. No, iba a decir algo, perdón, creo que te interrumpí. No, la verdad que muy de acuerdo con lo que escuché. Yo recién me sumo Jesús y lo que explicó Sime espectacularmente. Yo lo que estoy tratando de hacer es no debridar 8 milímetros la córnea. Estoy tratando de empezar a trabajar en el sector donde yo veo la ectasia con crosslinking para tratar de evitar, justo lo estuve comentando el otro día con Jesús esto, tratar de evitar de aplanar zonas donde ya está plana la córnea y hacer, diríamos, casi como un crosslinking un poco más personalizado para tratar de evitar irradiar zonas donde no se necesita y aplanar más zonas donde tampoco se necesita aplanar, ¿no? No sé si alguno tiene experiencia o ha trabajado con esto o ha leído algo. Sí, está muy padre el proyecto que estás iniciando, Noé, que tiene ya un par de casos con esa especie de máscara que pones. A mí me parece muy interesante. La otra parte interesante que me gustaría compartir con los hablantes es rutinariamente en todos sus pacientes con crosslinking utilizan un miótico en el preoperatorio, porque en muchos lugares yo he visto que no, por lo que comentaba la doctora Jimena sobre la penetrancia, ¿no? No sé las demás qué opinión o qué práctica realizan. Yo lo utilizo, Jesús, no sé los demás. ¿Por qué? Yo intenté al principio, y una vez que estaba con el doctor Seiler en alguna parte, pues no, yo no estaba con él estaba ahí, yo fui y le pregunté y él me dijo que igual uno baja la pupila 2 milímetros, pero igual por ahí va a entrar la irradiación. O sea, obviamente voy a disminuir un poco la ventana, pero pues la irradiación va a entrar. Entonces es muy difícil porque uno entra como por una luz tubular, por una pupila más pequeña, y luego la luz se abre y se dispersa, ¿entiende? Entonces pues como que bajo un poquito la ventana, pero igual va entrando, me dijo él. Sí, claro. Hay otra pregunta interesante. Entonces, la parte en este caso que estamos hablando de sus 400, estamos bajando la duración de la intensidad, y la otra parte que me parece súper interesante, que de hecho ya hay algunos papers sobre ello, es sobre el uso de ambientes ricos en oxígeno, inclusive derivados de ozono y también de agentes reductores. En estos casos se ha demostrado, ya ven que existe también el protocolo de pulsado, para crosslinking on-off por 4 minutos. En el caso de acelerado, 4 minutos on, 4 minutos off. Esos casos me parecen muy interesantes porque tal vez ahí estaríamos mejorando la seguridad y permaneciendo con buena eficacia. No sé qué piensan al respecto. Buenos días a todos, ¿cómo están? Perdón por agregarme un poquito tarde, pero apenas venimos saliendo y vengo aquí en el coche. Lo que decía la doctora Jimena, qué gusto saludarla, escucharla. Estoy totalmente de acuerdo. Me tocaron las dos cosas, personas que usaban los mióticos y personas que no lo usaban, y de protocolo después usaban un midriático para disminuir el dolor. De todos modos, la luz va a entrar, aunque sea por una ventana pequeñita, y va a causar, hemos tenido casos de catarata y problemas en mácula. No sé qué piensen ustedes, yo opino igual que la doctora Jimena. Yo no los uso tampoco de rutina, y sí muchas veces el midriático para disminuir el dolor, ¿no? Es importante, y al paciente le favorece la recuperación. Nosotros tampoco usamos mióticos como de protocolo.
y en algunos casos, si tienen mucho dolor, sí hemos llegado a usar cicloplégicos en el postquirúrgico, pero normalmente no usamos ninguno de los dos si no es necesario. Excelente. Oye, Andrés. Yo quería, sí, adelante. Decir algo, y era que ese estudio que les digo de los umbrales de daño es bien bonito. Perdón que dije que era del 2010, es del 2007, es de la revista Córnea. Y es bien bonito porque uno a veces ve cómo a partir de ahí en adelante hay personas que empiezan a hacer cambios porque oyen que hizo un cambio sin tener las bases, o sea, lo básico, como volver a lo básico, a la raíz. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan en ese estudio, el umbral de daño de la retina es súper bajito, es 7.7 joules. El cristalino son 70 joules. Quiere decir y el umbral de daño más bajito de todos es el endotelio, es 0.65 joules, lo que quiere decir que al endotelio ya con 400 le está cayendo un 6%, y con ese 6% le está llegando 0.32 joules. Óiganme esto, con 400 micras tiene la córnea, tiene una exposición del 6 y le está llegando 0.32 joules. Y el umbral de daño es 0.65, o sea, ya voy en la mitad, ¿sí me entiende? Y con esos 400 le está llegando a la retina 0.22 joules y el umbral es 7.7. O sea, que es lo más probable que yo tenga con un cross-linking como complicación, el endotelio. Que ya con 400 micras voy a la mitad del riesgo. ¿Entienden? En cambio, la retina va a ser mucho menos la posibilidad de tenerla y encontrarla dañada, porque voy en 0.22 con 400 con un umbral de 7.7. Entonces, así ellos fueron viendo hasta dónde pueden llegar. Como uno no puede medir eso, entonces yo sí puedo decir que no, que yo sí le hice, que no le hice, que me aplanó, que no me aplanó, pero realmente ahí estoy mirando esa eficacia y no seguridad. Lo que plantea bajar el tiempo de exposición para compensar, ¿no?, esa disminución de la paquimetría. Que exacto. Para que la fluencia, claro, la energía total sea, digamos, la misma. Pero lo hablamos al principio, Jimé, antes de llegar, estamos hablando de 200, una córnea, 200 micras, lo irradian un minuto. Entonces ahí la discusión es, bueno, ¿cuánto podemos hacer de efecto en un minuto? Bueno, y ahí es donde se pone interesante esto, ¿no? Sí, así es decir, refrendar lo de la seguridad, como dice la doctora, que tenemos esos estudios magníficos, solamente que pues desafortunadamente en ellos no tenemos lo que es la aplicación del acelerado, y aparte, como menciona Andrés, pues aquí estamos lanzándolo por menos tiempo, ¿no? Entonces habrá que ver la parte flaca del estudio, que es lo que estamos trabajando nosotros, verificar la seguridad de ese protocolo. En este caso podremos hacer medidas a nivel del cristalino, el scattering, etcétera, los diferentes índices, para verlo no solamente clínicamente los cambios, y la otra parte sí lo podemos medir directamente, ¿no? Las características del endotelio, pre y post y de seguimiento. Pero lo de retina sí está un poco más complicado. Se me ocurre ahorita, pudiéramos medir los potenciales múltiples, de los microelectroretinogramas de foco múltiple, y algún otro estudio funcional de retina podría hacerse de manera indirecta una evaluación de ello, ¿no? Pero medirlo en vivo, pues obviamente no podemos nosotros en ojos humanos, desafortunadamente. Tiene razón la doctora. Esto me causa gracia porque es como cuando uno está haciendo un estudio de sensibilidad y especificidad de cualquier cosa. Entonces, pues para poder mejorar el desempeño de la prueba, entonces escoge un punto de corte, y entonces si baja la sensibilidad, sube la especificidad y así. Entonces aquí pues obviamente baja el tiempo de irradiación para poder disminuir la cantidad de irradiación que le está llegando al endotelio, que realmente es el punto crítico, pues. Es como eso, bajo un poquito para ver si le mermo, pero entonces te puede disminuir la eficacia, ¿ves? Ahí conserva seguridad y puede bajar eficacia. Eso sí, no sé qué es lo que dice el estudio de la eficacia al bajar la Exactamente.
Doctora, ahí estoy totalmente de acuerdo y creo que lo platicamos con Jesús y con Andrés el sábado pasado. Si disminuimos el tiempo, en realidad estamos haciendo la eficacia que necesitamos. O sea, para mí esa es la pregunta y creo que por lo que hemos visto no es tanto disminuir el tiempo. Sí podemos mejorar algunas cosas, pero lo importante creo que no lo cumplimos. No sé qué piensan ustedes. Totalmente, Carlos, de acuerdo contigo. Exactamente. Ahí está la cuestión. Para querer justificar o querer hacer un tratamiento en todos los pacientes, en esto que antes excluíamos, estamos sacrificando para meterlo en ese grupo, como decía Jimé, eficacia, seguridad, bueno, eso es un poco lo que tenemos que ver a futuro. Pues no sé de qué estudio hablan, o sea, no sé cuál es el estudio, pero bueno. El estudio, doctora Jimena, es el doctor Japesi, el protocolo sub-400. La eficacia que él reportó fue del 90%. De hecho, él comenta que solo 2 ojos de una misma paciente hipertiroidea, no recuerdo si tuvo un embarazo, pero piensa que debido al hipertiroidismo tuvo progresión, pero también, o sea, es un número limitado, son, si no me falla la memoria, 39 ojos. Entonces, sí, es poco. Básicamente, sí, por eso nosotros ahorita estamos haciendo esa tarea de tratar de replicarlo y ver realmente si es seguro, en primer lugar, y segundo lugar lo que comenta Carlos y Andrés, ¿no? De realmente no estamos bajando la eficacia, no estamos sacrificando, yo lo vería con esa palabra, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente en cuanto a seguridad y eficacia? Amigos, estamos llegando puntualmente a los 40 minutos. Se ha hecho una discusión maravillosa. Jimé, Noé, que han venido por primera vez, los invitamos a seguir participando. Gracias por darnos su opinión, por enseñarnos. Bueno, Carlos, Jesús, Ana, Cristian, como siempre, amigos brillantes. Creo que se ha generado 40 minutos de pura educación. Esto lo vamos a subir ya a YouTube y al podcast. Y es un poco la idea que tenemos acá en Clubhouse. Buenísimo, Andrés. Muy buena la idea que han tenido. La verdad que me parece espectacular esto y vamos a seguir participando y aprendiendo juntos con todos estos colegas maravillosos que han participado. Andrés, muchas gracias por la invitación y bueno, una disculpa que pueda entrar más tarde y mucho gusto de saludarte, Noé, María y a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, Andrés. Muchas gracias y pues ya sabes, un honor poder estar aquí cada sábado si así se puede. Ojalá que sí sea, el honor es nuestro. Gracias por sumarse, no importa a la hora que sea, siempre aunque sea 5 minutos con nosotros, para nosotros es un enorme honor y placer. Gracias Jesús, Jimé, Carlos, Cristian, Ana, Noé, como siempre. Nos vemos el próximo sábado. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Bonita semana, nos vemos. Buen fin de semana.